Mis padres me iban a llevar a un reformatorio, así que me escapé. Wendy Mazaras se siente atraída por algo más que el brillo de Las Vegas. Entré en el Horseshoe Club porque Teddy Binion era un tipo muy apuesto, pero el destino le juega una mala pasada. El dueño del prostíbulo me cogió y me metió en una habitación. No sabía dónde estaba. Teddy les dijo que sería como domar a un caballo salvaje y abusaron de mí de una forma horrible. Ahora debe jugar bien sus cartas. Me besó y a partir de ahí todo fue a más. Antes de que un mafioso se cobre su vida, decían que es uno de los asesinos más prolíficos de todos los tiempos. ¿Qué clase de psicópata hace que su mujer escriba una nota de suicidio? Sacó la pistola y me la puso en la nuca y me dijo, ponte a cavar. He vivido la vida de una mujer de 200 años. Me sorprende seguir viva. Supongo que podría decir que tenía una herida paterna, porque mi padre siempre estaba ausente. Pero yo siempre buscaba esa figura masculina que me protegiera. Es 1968 y Wendy Mazaras tiene 13 años, viviendo a su aire en la Nevada rural. Las Vegas era un sitio genial para criarse durante los años 60 y 70. Las Vegas era una especie de patio de recreo para Hollywood. El Rat Pack estaba aquí, Frank Sinatra, Dean Martin, Marilyn Monroe, pero al mismo tiempo era una ciudad pequeña con la amabilidad de un pueblo. Mis padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Mi madre se iba a las 5:30 de la mañana y no volvía hasta las 6 de la tarde. Tenía una autorización de máxima seguridad para el Área 51. El Área 51 es una instalación militar de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en el sur de Nevada, y el lugar donde nació la bomba nuclear. Mi madre siempre fue muy discreta sobre su trabajo y siempre se aseguraba de llamar a casa para decirnos cuándo iba a estallar la bomba, porque toda la casa retumbaba. Mi padre era camionero. Era un padre ausente porque pasaba mucho tiempo en la carretera. Lo veíamos como mucho una vez a la semana y con suerte, cuando por fin veían a su padre, a menudo estaba borracho y maltrataba a Wendy y a sus hermanos. El padre, supongo, probablemente por culpa de la bebida, la tomó con una de sus hijas en particular y con su hermano Michael. Una vez Michael me sacó a escondidas por la ventana y salimos un rato. Al volver, mi padre empezó a llamarme de todo. Me llamó puta. En un momento dado tenía a mi hermano arrinconado. Tenía las manos alrededor de su cuello y lo estaba estrangulando. Y mi madre acababa de entrar en casa. Se quitó un zapato y empezó a golpear a mi padre con el tacón en la cabeza para que soltara a Michael. Wendy sueña con escapar de ese hogar de maltrato y se siente atraída por el glamour del centro de Las Vegas. Yo tenía unos 14 años cuando empezamos a bajar en autobús a Fremont Street. En Fremont Street era donde estaba el Horseshoe, el Pioneer Saloon
y había una tienda Woolworth en una de las esquinas, donde ella y sus amigos pasaban el rato. Un día hicimos una excursión a Las Vegas. Entramos en el Horseshoe Club, porque Teddy Binion era un tío muy guapo, y se nos acercó y nos ofreció un helado. Enseguida le pasó el brazo por la cintura. Era obvio que se había fijado en ella, porque es muy guapa. A ella le encantó esa atención y esa especie de sensación de respeto que sintió, que no había recibido en ninguna otra parte. Teddy es el hijo de 26 años de Benny Binion, el dueño del casino Horseshoe. Puede que Benny Binion fuera el más famoso en aquella época, el dueño de un casino de todo Las Vegas. El Horseshoe era famoso básicamente por no tener límite en las apuestas y aceptaba cualquier apuesta. Estaba pasando el rato con Teddy hasta bien entrada la noche y al final todo acabó en un momento romántico. Wendy tiene 15 años en ese momento, pero parece mucho mayor, y pronto su relación con Teddy se vuelve sexual. Pensaba que era una adulta, y pensaba que podía apañármela sola. Y llegaba a casa, y mis padres se enfadaban mucho, porque era mucho más tarde de la hora de llegada. Y mis padres se hartaron e iban a llevarme a un reformatorio. Ahí llamé a Teddy. Teddy me acogió en el casino. Empezó a comprarme ropa cara, joyas me mandaba al salón de belleza y empezó a sentarme con jugadores, peces gordos que venían en avión. Me sentaba en los torneos de póker de $1 millón. Definitivamente me hizo sentir que por fin alguien me quería. Wendy pasó a ser conocida como la chica de Teddy y se sentía la reina del mundo, hasta que la madre de Wendy se entera y lo denuncia a la policía. Un detective empezó a pasarse por el Horseshoe Club, preguntando por mí y si alguien me había visto. Teddy me dijo: la cosa se está poniendo muy fea. Vamos a tener que trasladarte para mantenerte a salvo. Y entonces me presentó a un buen amigo suyo, de Texas, y me dijo: vete con él un par de semanas hasta que la cosa se calme. Antes de irme, Teddy me dice: oh, te encantará Texas, montarás en alguno de sus caballos, beberás limonada y simplemente te relajarás al sol y disfrutarás. Y no fue para nada lo que esperaba. El amigo de Teddy la lleva a un motel cutre de Texas. Me dijo: ahora tienes que trabajar. Me dijo: Teddy me ha dicho, ya sabes que serías como domar un caballo nuevo. No sabía de qué estaba hablando, hasta que me llevaron a una habitación con unas 3 chicas más models. Intentaban calmarme. Estaba llorando, no sabía dónde estaba. Daba mucho miedo. Wendy se da cuenta de que la han forzado a entrar en el comercio sexual. Bueno, la chica empezó a decirme que cuando sonara el teléfono, nos turnábamos y yo fui a la habitación. Un hombre empezó a decirme lo que tenía que hacer y lo que él quería, y yo la verdad es que no lo entendía todo. Abusaron de mí de una forma horrible. A Wendy la obligan a mantener relaciones sexuales con trabajadores petroleros y vaqueros. Durante 3 semanas,
Mi sentimiento en ese momento era que tenía que superar esto para poder vivir. Había una chica allí que de verdad se preocupaba por mí. Me enseñó una ventanita en el baño. Era solo una muy pequeña, pero yo en esa época estaba muy delgada de todas formas. Y así fue como me ayudó a escapar. Y cuando llegué a la carretera y el vaquero del sombrero blanco que iba en la camioneta paró, me sentí aliviada. Sentí que por fin estaba en buenas manos. Unos días más, sin hogar y sin un duro, sentaba bien estar de vuelta en Las Vegas. Pero no podía volver a casa. Tenía miedo de que me metieran en un reformatorio. Así que llamé a Teddy. Y Teddy me llevó de vuelta al club. De verdad que creo que Teddy nunca supo que eso iba a pasar. Wendy es un problema para Teddy. Sigue siendo menor de edad. Y su madre podría volver a llamar a la policía si él continúa con su relación. Pero Teddy dijo que tenía una solución. Voy a conseguirte un trabajo con otro buen amigo nuestro aquí en Las Vegas. Y nos vamos a asegurar de que no te vuelva a pasar nada como esto. Teddy hace un par de llamadas y luego lleva a Wendy a un restaurante para que conozca a uno de sus socios. Teddy dijo, es ese de ahí, ve y preséntate. Tom tenía su propio reservado. Todas las camareras sabían quién era. Dije, señor Hanley, y él dijo, sí, lo que queda de él. Era un hombre distinguido y tenía una sonrisa maravillosa que me transmitía calidez. Le miré a los ojos, eran de un azul oscuro, como si te atravesaran con la mirada, y me dio un escalofrío por la espalda. Era un señor mayor y agradable. Tom es el dueño de una empresa de aire acondicionado y también trabaja para el sindicato de hostelería, que representa a los trabajadores de Las Vegas. Nos sentamos y hablamos un rato. La gente del restaurante lo trataba con el máximo respeto, y eso me impresionó. Empezó a decirme que necesitaba una recepcionista, solo para coger el teléfono sin presiones, sin nada más, así que le dije, puedo hacerlo, es genial. Pudo haber sido un trabajillo sin más, pero aún así me hizo sentir bien conmigo misma. Teddy le preguntó, estará en buenas manos, ¿verdad? ¿Verdad, Tom? Tom dijo, por supuesto que lo estará. Y así comenzó su relación, con uno de los sicarios más infames de la historia de Las Vegas. Wendy Mazares está agradecida por su nuevo trabajo con el empresario Tom Hanley, que la ha tomado bajo su ala protectora. Al día siguiente fui con él en la camioneta. Me llevó al negocio y allí no había nadie. Solo estábamos Tom y yo, y me senté allí y esperé. Pero el teléfono nunca sonó, y era un trabajo bastante aburrido. Pero aún así estaba contenta de tenerlo. Tom parece contento de tener compañía. Solo 3 meses antes, había perdido a su mujer de los últimos 40 años por una sospechosa sobredosis de somníferos. Models. Su hijo de 36 años, Granby, vive cerca y trabaja con Tom, que vive solo. La casa de Tom era una casa antigua
pero era una casa bonita. El trabajo incluye alojamiento y comida. Así que Wendy se muda a vivir con su nuevo jefe. Hizo que me sintiera cómoda. Pensé que era un caballero. Me sentía bien por dentro. Me sentía a gusto con toda la situación. Sentí que Tom, sin duda, me estaba dando una oportunidad para enderezar mi vida. Wendy se acostumbra a una rutina, lejos de los abusos que sufrió por parte de sus padres y en el burdel de Texas. Pero al poco tiempo, descubre la verdadera naturaleza del trabajo de Tom y por qué el teléfono no suena nunca. Su empresa de aire acondicionado es una tapadera para algo mucho más turbio. Un día, Tom me llevó a un restaurante en Maryland Parkway, que todo el mundo en Las Vegas sabía que era el lugar de reunión de los gánsteres. Cuando nos fuimos, le dije, ¿qué haces en un restaurante como ese? Y me dice, trabajo para la mafia. Me quedé de piedra. La verdad es que no sabía qué decir, porque en un momento tenía el negocio del aire acondicionado y al siguiente estaba trabajando para la mafia. La conexión de Tom Hanley con el sindicato de hostelería y con los mafiosos le convertían en una fuerza poderosa en Las Vegas. Una fuerza temida, de hecho, más que respetada. Y de repente todo empezó a tener sentido. ¿Por qué Tony Spilotro aparecía por nuestra casa? La gente reconocerá a Tony Spilotro. Básicamente es Joe Pesci en la película Casino. Vea por mi dinero o te apagaré el cerebro. Se le consideraba una especie de ejecutor. La gente le temía por eso. Thompson Graham trabaja con Tony Spilotro en la infame banda del agujero en la pared, atracando joyerías. Graham era heroinómano. Era muy impredecible y daba mucho miedo. Una vez, Model, Tony Spilotro y su hermano aparecieron por la oficina. Querían algo de Tom. Y Tom dijo, ¿así que queréis algo? Pues aquí tenéis algo, malditos. Y empezó a disparar a los pies de Tony y de su hermano, mientras les decía que bailaran. Entonces se dieron la vuelta y corrieron hacia su coche, gritándole a Tom, «¡Viejo loco! ¡Estás loco, viejo!». Wendy se da cuenta de que hasta los mafiosos más violentos le tienen miedo a Tom y que mientras ella esté bajo su protección, nadie volverá a meterse con ella jamás. Tom me hacía sentir muy estable. Se le daba muy bien eso. Me regaló un montón de joyas preciosas. Un día me preguntó si podía besarme. Y a partir de ahí, todo fue a más. Al final simplemente cedí ante Tom, porque de verdad me hacía sentir segura. Cuidaba de mí y velaba por mis intereses. Tom tiene 58 años y Wendy 19. Cuando le pidió que se casara con él en 1976, me dijo, oye, deberíamos casarnos, y casarnos al estilo del oeste. Y yo le dije, vale, suena genial. Cuando Tom me pidió matrimonio, me sentí un poco más segura. Sé que suena muy retorcido, pero me sentí más segura, porque pensé que si era su mujer, entonces no me haría daño. Sabes, es como lo que has oído del complejo de Edipo. Él era el padre que ella nunca tuvo.
Y ella era esa joven increíblemente hermosa, Para-El. Fuimos a conseguir la licencia matrimonial a Las Vegas. Fuimos a un rancho en Colorado. Wendy no se lleva muy bien con su familia y ninguno de ellos está invitado a la boda. Hizo venir a un clérigo y yo llevaba un vestido rojo de square dance y él iba vestido con su atuendo del oeste. Dijimos nuestros votos y nos casamos. Estuvo bien. Después de que volvimos de casarnos, Tom recogió todos los preciosos vestidos que tenía y los quemó. Me invadió una sensación abrumadora de vaya. Quizá sí que le importo. Quizá está haciendo esto. Quizá esa vida que estaba viviendo antes no vuelva nunca más. Pero esto no lo hizo con buenas intenciones. De hecho, esta es la primera señal de que Tom no será el protector de Wendy, sino su nuevo controlador. Me había ido para quedar con una vieja amiga y él me había seguido. Cuando volví, entré por la puerta principal y él estaba allí con el puño cerrado y estaba temblando y gritando. ¿Dónde has estado? Te voy a arrancar la cabeza si no me dices la verdad. Esa fue una de las primeras veces que vi a Tom. En tal ataque de ira sentí que este tío de verdad va a matarme. De verdad que va a matarme. Me aterrorizó. Ella en realidad no podía tener amigos, porque él no quería que hablara con nadie, de nada de lo que pasaba. Después de eso, nunca me perdió de vista. Siempre estaba con él, o con alguien que él conocía. Un día la tensión aumenta cuando Wendy se da cuenta de que unas joyas que Tom le ha regalado han desaparecido. Thompson Granby, el ladrón de joyas, es su primera sospechosa. Salí furiosa de la casa. Fui a casa de Granby y llamé a la puerta. Le dije, ¿dónde están mis joyas? Sé que las cogiste tú, él dijo. No sé de qué me hablas. Y le dije, voy a llamar a la policía. Y eso fue lo peor que pude haber dicho. Iba a matarme en ese mismo instante y allí mismo, y se abalanzó sobre mí y me estaba estrangulando literalmente. Perdía y recuperaba el conocimiento y no podía respirar. Pensé que estaba muerta y lo siguiente que supe es que Tom estaba allí quitándome a Granby de encima. Y Tom me dijo que más me valía callarme, no hablar con nadie, no decir nada, o vendrá a por mí. Me dio un escalofrío por la espalda y literalmente me aterrorizó. El matrimonio de Wendy Mazzara con el mafioso de Las Vegas, Tom Hanley, se ha convertido en un ejercicio de supervivencia. Me sentía cada vez más atrapada. Sentía que estaba cavando un hoyo cada vez más profundo. Y los lazos de Wendy con Tom están a punto de hacerse más fuertes. Cuando descubrí que estaba embarazada, me sentí aliviada de nuevo. Si estoy embarazada, él ya no va a amenazar con matarme. Tom estaba muy feliz de que estuviera embarazada. Digo, oh, vas a tener un pequeño Gooser.
estoy tan feliz por nosotros. Y me hizo sentir bien, que él se sintiera bien. Pero a Wendy le recuerdan que nadie está a salvo de Tom, ni siquiera la madre de su hijo. Cuando se topó con un recuerdo de su pasado, estaba ordenando los trajes de Tom y encontré esta nota. Era la nota de suicidio de su primera mujer. Oficialmente, la primera esposa de Tom murió de una sobredosis de somníferos. Pero cuenta esa nota otra historia. La primera reacción de Wendy es darle la nota a Tom, pero se arrepiente de inmediato. Tom me sentó y me dijo, ahora vas a escribir la tuya. Y yo le pregunté, ¿por qué me haces hacer esto? Él dijo, tú solo escríbela. Y entonces me dictó lo que tenía que poner. Lo siento, Tom, no puedo más. Asegúrate de que cuidan bien de nuestro pequeño Gooser. En ese momento lo que me pasaba por la cabeza fue, madre mía. Inmediatamente volví a ponerme en modo supervivencia. Me sentí extremadamente vulnerable. ¿Qué clase de psicópata hace algo así? ¿Quién obliga a su mujer a escribir una nota de suicidio? Utilizó la nota de suicidio para tenerme bajo control. Yo era como su prisionera. Y siempre tendría metido en la cabeza que él tiene esa nota de suicidio. Puede matarme en cualquier momento. En el invierno de 1976, Wendy da a luz a una niña a la que llaman Amy. Pensé que al tener una hija, él cambiaría un poco, pero no lo hizo. Entonces Tom empezó a tocar fondo. Empezó a descontrolarse, a ir por ahí como si nadie pudiera tocarle. Empezó a ser cruel con la gente que le rodeaba. Estábamos comprando en el supermercado Safeway. Estábamos en la caja para pagar. Un hombre me había dejado pasar porque llevaba un bebé recién nacido. Me dijo, por favor, pase usted primero. Tom se lo tomó completamente a mal. Sacó su pistola y se la puso al tipo en la cabeza. Y le dijo, no le hables a mi mujer. Y antes de que me diera cuenta, estábamos saliendo corriendo de la tienda con la pequeña. Tom es arrestado rápidamente y llevado a comisaría, mientras la policía registra la casa. Un detective me preguntó, ¿hay más armas en la casa? Y yo le dije que sí. Hay un montón. Y le hice pasar. Y cargaron como 56 armas solo de nuestra habitación. Tom estaba en la comisaría. No lo habían metido en una celda, no lo habían fichado. Y le estaba gritando al detective, deja mis armas en paz, quiero mis armas. Y estaré en casa en un minuto. Y lo dejaron marchar. Eso me hizo pensar que Tom tenía mucha influencia en la comisaría y que tenía contactos allí. Ni siquiera lo ficharon. Le devolvieron todas sus armas y lo dejaron volver a casa. Lo único que yo quería era coger a la niña y huir. Pero en ese momento sentí que era imposible, porque me daría casa y me mataría. Él tenía la nota de suicidio y la llevaba siempre en la cartera. Pronto Wendy estará cavando su propia tumba literalmente. Él le dice, cava más, hazla más profunda. Y ella está aterrorizada.
Él tiene fama de asesino. Ahora lo sabes. A ciencia cierta. Model. Y piensas que estás cavando tu propia tumba. ¿Qué otra cosa podía pensar? Aparte de que le iba a meter un par de balas en la nuca de su cabeza. La poderosa influencia del sicario Tom Hanley sobre la policía y la mafia convierte a su mujer Wendy en una prisionera. Wendy intenta normalizar su vida, centrándose en los momentos más felices. Disfruta de los momentos que pasan con sus amigos íntimos, Al y Barbara Bramlett. Íbamos a casa de Barbara a cenar. Al también me caía bien. Me parecía un tipo majo. Se aseguraba de que mi embarazo fuera bien y siempre me preguntaba cómo me sentía. Parecía un caballero bastante auténtico. Al es el jefe del sindicato culinario y tiene 25,000 afiliados. Al Brahman era el máximo responsable del sindicato culinario local 226. Es el sindicato más poderoso de Las Vegas. Representa a los trabajadores de los casinos. También utilizaba esa posición para ejercer una influencia y un poder enormes, para enriquecerse y también para ejercer la violencia sobre la gente que no se doblegaba a su voluntad. Al Bradley también utilizaba a Tom Hanley para amenazar a la gente que no se sindicaba. A mí me parecía que Tom quería mucho a Al. Era uno de sus mejores amigos de hacía 36 años. A finales de febrero de 1977, una noche Tom llega a casa inusualmente tarde. Entró. Me dio un fuerte abrazo y dijo, «Te quiero». Luego fue al cuarto de la colada. Se quitó la ropa y la metió en la lavadora. Se podían ver pequeñas manchas de sangre. Entonces sacó estas joyas. Y una de ellas era un anillo con un tigre. Más tarde recibimos una llamada de Barbara, la mujer de Al Bramlett. Barbara le preguntaba a Tom, ¿has visto a Al? No se bajó del avión. Cuando los medios se enteran de que Al Bramlett ha desaparecido, es una gran noticia. Hemos hablado con varias personas que tenían una relación muy cercana con el señor Bryant. No hemos podido encontrar ninguna razón que explique su desaparición. Vi en las noticias que Al Bryant no había vuelto a casa. En ese momento, pensé, el anillo del tigre. Ahí mismo me asusté. ¿Podría Tom haberle hecho daño a Al? ¿Dónde había estado tanto tiempo? Pensé para mis adentros. No podía haber sido. No podía haber matado a uno de sus mejores amigos, de 36 años. No podía haberle hecho daño. ¿Qué es lo que hizo? Al día siguiente, cuando nos despertamos, había un detective del departamento del sheriff en la puerta, y eso alertó a Tom. Tom deja que Wendy lidie con los investigadores de Las Vegas. Ella sola. Los dejé entrar. Se sentaron en el salón. Estamos buscando a Al Bramlett. ¿Sabe dónde está? Y yo dije, no lo sé. Estoy aquí en casa con mi bebé. Y ellos dijeron, ¿pero tú sabes con quién demonios vives? Y le dije que no. Y él me dijo, tu marido es un asesino.
fue el detective que había venido antes ese mismo día, el que le dijo a Tom lo que estaba pasando. En ese momento no me fiaba de nadie. No podía fiarme de la policía. No podía fiarme de Tom. ¿De quién me iba a fiar? Si la policía sabe las cosas que él hace y ni siquiera intentan detenerlo, ¿qué van a hacer por ella? Es solo otro ejemplo de lo atrapada que estaba en toda esta pesadilla. Tom apareció por casa y le conté todo lo de la policía. Y Tom se limitó a decir, ya aparecerá, ya aparecerá. Tú no te preocupes. Y entonces empezamos a recibir llamadas de Benny Bennion, llamadas de otros líderes sindicales. O sea, esa fue la primera vez que vi el teléfono sonar sin parar. Durante las 2 semanas siguientes, la policía interroga a Tom varias veces, pero él sigue negando cualquier implicación. Pensé que estaban protegiendo a Tom. Seguro que no le están preguntando dónde está Al Bromley. Así es como pensaba yo en ese momento. Tom vuelve a irse de la ciudad y se va a Arizona. Tom está muy preocupado. Le dijo a Wendy que tendría que irse de casa y no volver nunca más. Me tenía tan comida la cabeza en ese momento. Haz lo que Tom te diga que hagas. Cargué un montón de cajas, documentos y cosas y los metí en un trastero. Cuando Tom regresa, le dice a Wendy que busque una niñera para Amy. Va a llevar a Wendy a dar una vuelta por el desierto. Y no paraba de asegurarme que todo iba a ir bien, pero que más me valía mantener la boca cerrada. Tom tiene un alijo de ropa y joyas, del que quiere deshacerse. Teníamos un pequeño rancho en las afueras de Perú, y cavó un hoyo y dijo, «Recuerda siempre dónde está esto». Yo dije, «Vale». Dejó caer las joyas en el hoyo. Luego Tom planta un árbol para marcar el lugar. Por mi mente pasaba, ¿de verdad son nuestras joyas? Yo lo único que quería era que Al estuviera bien. Volvimos al coche. Paró al lado de uno de los cañones y dijo, «Ven, sígueme». Dice, empieza a cavar un hoyo y sacó la pistola y me la puso en la nuca y dijo, «Empieza a cavar». Así que me puse de rodillas y empecé a cavar con las manos. Para entonces Wendy ya ha visto demasiado. Y es un cabo suelto para Tom. Y amartilló la pistola. Y pensé que me iba a matar. Tom Hanley está a punto de apretar el gatillo contra su mujer. Empecé a suplicarle, «Por favor, déjame estar con nuestra hija. Necesita una madre. Necesita un padre. Por favor, déjame estar con mi hija». Y me dejó levantarme. Y me dejó ponerme en pie y caminar hasta la camioneta. Se giró hacia mí y me dijo, «Probablemente tengas razón. Amy necesita que alguien esté con ella». Y entonces, sin más, empezamos a conducir. En lo único que podía pensar era en que la ropa que había metido en el agujero olía a Al Bramlett. 3 semanas después de la desaparición de Al Bramlett,
unos excursionistas cerca de la montaña Potosi en Nevada se encontraron con una escena espantosa. La búsqueda de Al Bramlett ha terminado aquí en el desierto, tan solo 2 semanas después de la noche en que desapareció. La autopsia revela que fue ejecutado con múltiples disparos en la cabeza. Se me encogió el corazón porque en el fondo de mi mente siempre pensé que Al acabaría apareciendo, que quizá lo tenían atado en alguna parte o algo así, y que todo iba a salir bien. Pero no fue así. Se había ido. Después de que se diera la noticia, la policía volvió a visitar a Wendy. Me dijeron, ¿sabe quién es su marido y a qué se dedica? Y yo respondí, tiene una empresa de aire acondicionado. Dijeron, no, es uno de los asesinos en serie más prolíficos de todos los tiempos. Fue muy impactante oír eso, de boca de los inspectores de homicidios, que si estaba en negación, probablemente sí, que si me habían lavado el cerebro, sí. Era simplemente una vida horrible, horrible. Se creía que había matado a un agente del FBI, William Coulthard. Se creía que había puesto bombas en 2 restaurantes, el Alpine Village y el Starboard Tack. La razón era que el sindicato de hostelería quería que se afiliaran y ellos no querían sindicarse bot models. Tom ya se había librado de un asesinato antes, pero esta vez un informante le da a la policía una pista clave. En el caso del asesinato de Al Bramble, un informante acudió a ellos y dijo que él estaba allí cuando mataron a Al Bramble y que todavía estaba con Tom y con Graham Hanley, quien en realidad cometió el asesinato. Los Hanley estaban molestos porque un par de bombas que habían colocado no explotaron en unos negocios de Las Vegas, que Bramlett quería volar por los aires. Así que según los Hanley, Bramlett no les pagó esos $10,000. Así que fueron a extorsionar a Al Bramlett. Bramlett fue secuestrado en el aparcamiento del aeropuerto. Se adentraron en el desierto a las afueras de Las Vegas. En un momento dado, Tom dice, «Oye, Al». Al se da la vuelta y le dispara en la cabeza. Acabó recibiendo 6 disparos, incluido 1 en cada oído. Le quitaron toda la ropa, lo enterraron bajo un montón de rocas en el desierto, con las manos sobresaliendo para decirle adiós al mundo. Se emite una orden de busca y captura contra los fugitivos, padre e hijo, y el 29 de abril de 1977, Graham y Tom son detenidos en Phoenix, Arizona. Fue un frenesí mediático y también fue un frenesí en casa de los Hanley. Fue una noticia asombrosa. Sentó bien, la verdad es que sí, pero tardé unos días en asimilarlo. Iban a dejarlo libre otra vez. ¿Estaba encerrado para siempre? Tom de verdad mató a uno de sus mejores amigos. Se lo llevó y lo mató. Exactamente lo mismo que me iba a hacer a mí. Tom y Graham son trasladados en avión de Phoenix a Las Vegas para ser juzgados por asesinato. Cuando aterrizan, Tom hace unas declaraciones mientras está esposado. Nunca le tuve ninguna animosidad a Alabama. Era uno de los mejores amigos que he tenido.
Después del arresto de Tom, un amigo mafioso convence a Wendy para que le cuente lo que sabe. Fui al pequeño rancho de Pahrumpi y señalé el árbol donde Tom había cavado, y enterrado debajo del árbol encuentran las joyas de Al Bramlett. Y entonces todo se volvió una locura. Un helicóptero descendió. Aparecieron policías de todas partes. Nos detuvieron y el detective de homicidios dijo: «Estás detenida, nena». No me di cuenta de que era un informante y que trabajaba encubierto para la policía. Yo decía que no había matado a nadie, que no había hecho nada. Wendy es acusada de receptación de bienes robados y de asesinato. Cuando te acusan de un cargo tan grave como ese, toda tu vida pasa por delante de tus ojos. Y entonces un día, los funcionarios de la cárcel pararon el ascensor y metieron a Tom dentro, en el ascensor conmigo. Y entonces empezó a decirme: «No digas nada, todo va a salir bien». Así que también tenía contactos hasta dentro de la cárcel. Nunca hubo escapatoria, porque en el ambiente en el que vivía con Tom, todos sus problemas recaían sobre mí. Eso es lo que pasa cuando vives con alguien así. También te echan la culpa. ¿Cómo me libro de este tío? Va a seguir atormentándome. Todavía conoce a gente. Va a hacerme daño de una forma u otra. Fui a juicio y el cargo se redujo a cómplice de asesinato. Y finalmente retiraron los cargos. Aún así tuve que cumplir un año de libertad condicional, pero sentí un alivio tremendo cuando supieron que no tuve nada que ver. A principios de 1978, el juicio genera un circo mediático, con Wendy atrapada defendiendo a Tom por miedo a las represalias. ¿Cree que Tom puede tener un juicio justo aquí en Las Vegas número? No puede. ¿Por qué? Por la publicidad. Ha trabajado... La exposición mediática lo está destrozando. El 2 de marzo de 1978, Tom y Grammy se declaran culpables del asesinato de Al Bramlett y de los atentados con bomba en los restaurantes. Son condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue declarado culpable y de nuevo sentí un enorme suspiro de alivio. Si Tom hubiera salido de ese juzgado como un hombre libre, habría habido mucha gente muerta, mucha gente. A cambio de dar información sobre la mafia, Tom y Granby son puestos en protección de testigos dentro del sistema penitenciario. Me sentía mal por nuestra hija Amy. Pude desvincularme de él y tomar distancia y ver todo por lo que me hizo pasar. Después del juicio, Wendy se muda a California y va a la universidad para intentar empezar una vida normal. Solo tiene 22 años. Un hombre como Tom Hanley no tiene fondo. Una vez que estás en su mundo, es muy difícil escapar, y para mí lo fue. Tuve que aprender por las malas. Años después de escapar de Tom Hanley, Wendy encuentra el valor para contar sus historias
Publica un libro sobre su experiencia como esposa de un mafioso, llamado Vegas. Ragdoll Today. Hoy Wendy lleva 25 años felizmente casada. Y a diferencia de muchos hombres en su vida, este es especial. Definitivamente tenía ángeles de la guarda. Probablemente uno en cada hombro. Somos polos opuestos. Pero él me quiere y me protege. Es un verdadero marido. Wendy es una persona muy cariñosa y fuerte, con unas convicciones que mantendrá hasta el final. Me acepta tal y como soy. Me ha enseñado a confiar un poco más. Sí me conoció, y supongo que fui como el salvador de su vida. De verdad, porque nunca dejaré que le pase nada. Él me ama de verdad, y yo lo amo a él. Y busqué, y finalmente encontré al hombre adecuado, un buen hombre.